Hola a todos y bienvenidos a Under the Cocoa Tree que puedes encontrar en Iconos Magazine. Hoy tenemos un live que la verdad estoy encantada de tener porque hicimos 2 intentos y se suspendieron y me parece un tema tan importante y seguro que además es un problema latente en en muchísimas empresas, que les pasa a muchísimas mujeres, hombres. Hoy vamos a enfocarnos especialmente, ¿no?, en nuestro público, pero estamos dispuestos a contestar todo tipo de preguntas. Así que, por favor, es un tema importante compartir este live. Ya si me estáis viendo, estamos hablando de abuso laboral. Si tenéis una amiga, prima, tía que haya tenido este tipo de circunstancia, a lo mejor tu hija cuando empezó a trabajar con las chicas jovencitas es un problema, ¿no? Cuando están empezando y tienen que ir escalando de puesto en puesto. Muchas veces hay temas que uno piensa que puede ser solo a las guapas les pasa y no, pasa a todo tipo de mujeres e incluso hay veces que es un tema racial. Entonces, por favor, compartir este live. Yo voy a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es una abogada, Marta Gutiérrez, una experta en este tema. Hola, Marta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Un placer, Carla. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Exacto, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando y pedirles que compartan, ¿verdad?, este live para que puedan llegar a más personas y que nos puedan hacer todas las preguntas que puedan tener ahí en la mente. Primeramente, quiero dar las gracias a Ricasula, que es nuestro patrocinador de hoy. La verdad que si no tuviéramos patrocinadores, estos lives serían un poquito más difíciles y nos encanta poder tener esta noticia, sobre todo llegar a las personas que están en sus casas y con temas tan importantes como el del día de hoy. Entonces, recordaros que nos podéis ver siempre a través de Iconos. Iconos está volcado en crear estos lives para todos vosotros. También que si hay temas que queráis que abordemos, que no dudéis en escribir a la revista o a mí y nosotros intentaremos ver cómo podemos ir metiéndolos dentro de cada semana, ¿no?, de nuestra estructura de lives. Nos podéis encontrar a través de todas las redes sociales de Iconos en @iconosim, tanto en Instagram, Facebook como YouTube, y a través de las mías yo estoy en Under the Cocoa Tree en Facebook y en Instagram como carla.d.herrera. Entonces, habiendo hecho esta pequeña intro, cuéntanos, por favor, Marta, un poquito sobre todos los aspectos que hay, porque nosotras siempre pensamos como en un par, pero son muchos más. Correcto, sí. Como comentaba al inicio, de repente desde el momento en que se me pidió que compartiera este tema con ustedes en este live, pues de repente a mí lo que me llamaba la atención es que inmediatamente cuando hablamos del tema acoso laboral, ya sea de mujer, porque no solo el acoso laboral no es exclusivo de la mujer, en este caso se me pidió o estamos tratando exclusivamente lo que es el acoso laboral en las mujeres. Pero inmediatamente lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de un acoso laboral, ¿qué es? El tema sexual. Entonces, inmediatamente asumimos que el acoso laboral viene intrínsecamente relacionado con lo que es el tema sexual. Entonces, de repente nos hemos encontrado con casos de mujeres que lastimosamente se han visto víctimas de estas situaciones y como no viene con la connotación sexual en el abuso o en el acoso que están sufriendo, entonces dicen, no es un acoso sexual el que estoy sufriendo. O sea, solo me llevo mal con mi jefe o de repente mi jefe no me toma en cuenta, o sea, él tiene sus favoritos, no soy yo de parte de los favoritos. Entonces, como no viene esa implicación en el sentido de que de repente hay un comentario morboso, que de repente hay un intento de manoseo, un intento de sobrepasarse con la persona, entonces equivocadamente creemos de que esto ya no constituye acoso laboral. Entonces, realmente que sí, el acoso laboral viene desde otras perspectivas también. Por ejemplo, nosotros, el acoso laboral, si ustedes buscan la doctrina o buscan información, lo podemos encontrar también, ahora se le conoce como mobbing, que es precisamente lo que se relaciona con el acoso laboral. Entonces, no solo, como les digo, las víctimas no solo pueden ser mujeres, sino que también hombres. Ahora bien, en el caso de la mujer, lo podemos relacionar con ¿qué? Con una discriminación, lo podemos relacionar con un tema, por ejemplo, en nuestro país, un tema de machismo, un tema de creer de repente de que por el hecho de ser mujer tenemos menos capacidad. Estamos teniendo un poquito de problemas con
con el wifi de Marta. Vamos a ver si se reconecta. Yo le voy a escribir por aquí que se reconecte. Vamos a ver. Wifi. Uy, se le fue la luz. Esperemos que se pueda reconectar, pero se va a conectar desde el cel. Entonces ahora vamos a continuar con ella. Ella nos está dando un poquito más de ideas sobre todos los tipos de acoso laboral que pueden haber. Evidentemente, y yo una de las razones por las que he querido hacer este live es porque creo que es algo muy común. Hay veces que es muy sutil, pero no deja de ser acoso. Es muy difícil tener esa relación amistosa que no se pase de la raya o que no se malinterprete. Esto es como al final también en las relaciones personales. Tú puedes ser encantadora con una persona que de repente esté interpretando que quizá quieres algo con esa persona y nada que ver, estaba siendo amable. Entonces es un poco complicado ya en la vida personal, pero mucho más cuando hay de por medio un trabajo, ¿no? Y poder. Entonces nos estabas contando, estaba aquí un poquito poniendo la gente al día del tema este de que normalmente uno, si ya en la vida normal nos cuesta en las relaciones personales darnos cuenta a veces o malinterpretar que una persona creemos que le gustas, no le gusto, ya en el trabajo se complica todo más. Entonces nos estabas diciendo. Okay. Bueno, y una disculpa por los problemas técnicos, pero se acaba de ir la luz aquí en la zona por la que estoy. Pero bueno, les decía de que en el tema laboral es un tema bastante complicado realmente, pero nosotros no debemos dejar de que el hecho de que se confunda el tema con el, o sea, por no tener un acoso, una connotación sexual, no por eso podemos decir, no se trata de acoso. De igual forma, nosotros podemos hablar o podemos sufrir o ser víctimas de un acoso laboral, aunque no tenga nada que ver con el tema sexual, como les comentaba. Entonces, de repente, ¿cómo podría ser? Un tema de discriminación, que ahí es donde me había quedado, un tema de violencia de género, un tema de machismo, varias connotaciones. Y el más marcado, que es una situación ahí sí, lo que tiene que ver con el tema sexual. Lastimosamente es una situación que se da más de lo que nosotros creemos. Y las personas por miedo muchas veces se quedan calladas. Y esta es una situación que es bastante delicada. Yo en lo personal trabajo con algunas empresas asesorándolos en materia laboral. Y este tema en particular es un tema de que a mí me gusta que lo denuncien, de hecho. O sea, a pesar de que yo trabajo directamente con la empresa, pero yo prefiero que lo denuncie porque si tengo un bandido, si tengo un pícaro de jefe, yo lo que quiero es descubrir quién es o qué es lo que está haciendo, porque yo prefiero proteger a la persona que está siendo vulnerada en su dignidad incluso, que por encima de repente de lo que es un trabajo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? La mayor parte de las personas dicen, no, pero es que él es mi jefe. Entonces lo que va a pasar es que me van a despedir. Entonces, o lo que va a pasar es que no van a hacer nada. Pero entonces, si usted asume que no se va a hacer nada, entonces va a seguir en ese ciclo y nunca va a salir de ese ciclo de violencia o de ese ciclo de acoso o de esa situación que le está generando un daño. Hay personas que incluso prefieren renunciar a sus derechos antes de denunciarlo, pero el problema es que se van sin haberlo dicho. Entonces, es una situación, el acoso laboral, no le voy a negar, es una situación bien difícil de probar. Y tampoco yo le estoy diciendo que es fácil. O sea, si de repente usted llega a mi oficina, mire, mi jefe me está acosando, y me está acosando sexualmente, ok, no se preocupe, mañana lo despido. Entonces, no se puede hacer así, porque obviamente todo lleva un proceso, se debe de investigar, se debe de ver qué es lo que pasa, cuál es el trasfondo de la situación. Entonces, las personas tal vez en ese proceso o en ese trayecto se van como decepcionando de la situación, algunas terminan renunciando. Lo que pasa es que todo es un proceso, pues, o sea, al igual que a cualquier empleado, yo no puedo de repente separarlo de su puesto de trabajo sin causa justificada, lo mismo es para el agresor o de repente la persona que está provocando este tipo de acoso. Entonces, ahí nosotros tenemos, por lo menos en el trabajo, he tenido varios casos, o sea, de repente de personas que me dicen, mire, tengo esta y esta situación con mi jefe, y que de repente nosotros tratamos de investigar, pero al final de repente no encontramos la manera de cómo demostrarlo. Para ese punto, sí me gustaría compartir varias anécdotas o de repente de situaciones en las que usted no lo había pensado, puede ser acoso laboral. Entonces, de repente, por ejemplo, tengo un primer caso, hace poco lo leí ese, de hecho,
Es una empresa que no conozco, aclaro, no conozco, sino que el caso lo leí en internet a raíz de una denuncia que una muchacha hizo en internet, de que decía de que ella estaba pidiendo trabajo en una empresa X aquí en San Pedro Sula, que de repente el gerente de la empresa la invitó a hacer la entrevista, pero lo que le llamó la atención es que la entrevista no era en una oficina. Y entonces ya de repente, y le decía de que ya por el mensaje ya eran así como que guapa, ya palabras de ese tipo. Y le decía de que no, que mejor por políticas de la empresa tenía que ser en un lugar privado, que se tenían que ver. Entonces de repente ella puso todas las capturas de pantalla de la conversación que había tenido con el supuesto gerente de la empresa. Como le digo, desconozco si el caso es real, si la empresa es real, si la empresa en realidad existe, pero imagínense el problema que podemos tener con eso. O sea, que de repente son circunstancias, ella qué bien que lo denunció. O sea, no sé si de repente tuvo algún tipo de implicación, qué final tuvo la historia, no la sé, porque eso solo fue una publicación que vi en un grupo, pero sí me llamaba la atención porque con la necesidad de trabajo que hay ahorita, muchas mujeres de repente se han visto y no es que necesitaba el trabajo, es que lo hice por necesidad, es que lo hice porque de repente necesitaba darle de comer a mis hijos, qué sé yo, y se encuentran con personas inescrupulosas que les prometen algún tipo de trabajo, algún tipo de ascenso, una mejoría en su salario, a cambio de repente sostener algún tipo de relación. Ahora bien, esto es antes del trabajo, que en todo caso yo lo que recomendaría es que lo denuncien. Ahora con las redes sociales lo puede exhibir a una persona. Pueden exhibirla y en caso también acudir a las instancias legales, que podría ir de repente a la Fiscalía de la Mujer y de repente poder iniciar algún tipo de acción ahí, por lo menos para que no quede impune lo que se le ha hecho. Y como le digo, y si no funciona eso, pues tenemos las redes sociales. Que ahí es una forma más fuerte ahora realmente de poder presentar una denuncia. De ahí tenemos el caso de ya estoy trabajando, pero de repente me fijo de que el jefe de repente puede que tenga algún tipo de interés en la persona. Al ver que no hay un interés de parte de la otra persona, le empieza a hacer por menos, le pone más carga de trabajo que los demás, la pone a hacer ciertas tareas, pero no le da la información completa de cómo quiere que se haga el trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que se va buscando? Que la persona vaya quedando mal y mal y mal en su trabajo, y que de repente esa persona quede como que el único salvador que lo puede hacer. Entonces, o lo hace quedar mal frente a las demás personas de la empresa. Entonces, ahí es otra situación. Entonces, ahí no solo se mezcla el acoso de tipo, en el caso de que lo haga por el hecho de que no accedió a alguna propuesta. Entonces, no solo se mezcla el acoso sexual, sino que también un auténtico acoso laboral ascendente, descendente, que es del jefe al subalterno. Entonces, de repente, como les digo, le asigna tareas en las que no le da la información completa, o de repente le hace comentarios denigrantes. O sea, ahorita, por ejemplo, hace algunos días tuve un caso también de que me reportaron a un jefe directo que hacía comentarios inapropiados a la empleada. Entonces, no directamente con una connotación así de que quiero algo con un post o algo, no, nada de eso. Pero simple y sencillamente son del tipo de bromas que usted no se las tiene por qué tolerar a nadie. O sea, no por el hecho de ser jefe, usted tiene que permitir o debe permitir que le hagan una broma que le haga sentir incómoda. Al final de cuentas, o sea, como mujeres lo que tenemos que estar claras, o de repente los hombres también tienen que tener claro, es de que uno tiene el poder de decisión y no tiene, porque, o sea, hay bromas que dejan de ser graciosas cuando ya comienzan a ofender. Entonces ahí hay que manejar límites, que esa es otra cosa también que siempre le recomiendo a las personas, manejar los límites. ¿Por qué? Porque vaya, en una ocasión tuve una situación en la que me decían, fíjese que me han reportado algunas personas de que el jefe las acosa y que les manda, que les dice cosas y todo eso, y entonces a ella no les gusta, se sienten incómodas y todo eso. Bueno, entonces vamos a investigar el asunto. No, me dice, pero es que no tenemos la evidencia, y entonces de ahí viene, y entre ellas empiezan a decir de que le van a mandar mensajes para ver si él da pie para eso, pero entonces ahí yo no estoy hablando de un acoso laboral de tipo sexual. ¿Por qué? Porque es ella misma quien estaba dando pie
a esta situación como para quererlo tomar desprevenido, entonces como una forma de fabricación de la evidencia que tenía, entonces algo poco sustentable. Entonces tampoco podemos hacerlo, o sea, porque ahí no hay que abusar, o sea, no hay que abusar de las, como quien dice, de las circunstancias. Entonces sí podemos tener una situación de una persona que sea abusiva, una persona que le guste acosar al subalterno, pero también debemos hacerlo de una manera objetiva, o sea, no buscando dañar a la persona, sino que simple y sencillamente se haga algo justo. Entonces, no inventando historias, porque vaya, por ejemplo, también hay gente que me dice, es que es acoso laboral porque no puedo usar mi correo personal en la computadora de la empresa. Realmente eso no es acoso laboral. O sea, no es acoso laboral que a mí me prohíban usar el celular dentro de mi jornada de trabajo. Eso no es acoso laboral. No es acoso laboral que se me pongan horarios, que se me asignen metas, que se me pongan tareas. Todo eso no es acoso laboral. O sea, que no podemos confundir la disciplina, el cumplimiento de labores, el cumplimiento de metas y objetivos con un acoso laboral. Porque esa es otra cosa que he tenido acá también. No es que yo me siento acosado. A que todo es acoso, todo es acoso. Si de repente usted le pregunta, ¿y por qué no presentó el informe el día que se le dijo? No, usted me está acosando. O sea, voy a dejar evidencia aquí de que aquí me están acosando porque me piden el trabajo. Entonces, no, eso no es acoso. O sea, acoso es cuando hay una marcada diferencia entre el tratamiento que se le da a una persona y el tratamiento que se le da a otra persona, ya sea para denigrarlo, para quitarlo, o porque de repente ya hay el acoso más feo, que es el sexual, donde de repente hay insinuaciones, hay donde se le dice, mira, si vos accedes a hacer esto conmigo, pues de repente yo puedo hablar para que te suban el sueldo, y si no querés, entonces de ahí vengo y voy a hacer lo posible, no vas a tener amigos. O sea, había una situación y eso se me dio en una empresa, porque lastimosamente nunca lo logré demostrar, o por lo menos no en el momento, pero según lo que me reportaban, y a mí me dio la impresión que podía ser cierto, de que como la persona no había accedido a esto, entonces estaban teniendo una situación de que persona que se le acercaba queriéndose amigo de ella, era persona como que caía en la lista negra. Entonces tampoco es correcto, pues, porque entonces lo que van haciendo es que van aislando a esa persona. O sea, me cae bien, pero no me llevo con ella, porque si me llevo con ella, entonces voy a tener problemas con mi jefe. Entonces también ese es otro tipo de acoso que es bastante delicado. Entonces todo aquello que a mí me hace sentir mal, que me hace sentir denigrada, que me hace sentir discriminada, que me hace sentir aislada y que es sin una circunstancia aparente y que no tiene nada que ver con la disciplina y el cumplimiento de metas y objetivos y el cumplimiento de mi trabajo, entonces ahí hablamos de un acoso laboral. Bueno, aquí vamos teniendo ya un montón de preguntas, entonces vamos a ir analizándolas poco a poco. Yo ahí quiero luego que extendamos un poquito en el tema que has hablado de los límites, ¿no? Que a veces si uno pone los límites desde un principio se ahorra un montón de problemas, porque el problema de la bromita es que va escalando y luego ya llega un momento donde no sabes cómo cortarlo, ¿no? Tenemos a Vilma Nájera, que nos pregunta, en mi trabajo siempre había un empleado que le sobaba la pierna. Yo nunca le dije nada porque me gustaba, pero abogada, ¿usted cree que era lo correcto? Bueno, de repente si usted no le dice nada, hablamos es lo que decíamos ahorita, Carla, o sea, yo tengo que establecer límites. El respeto empieza por uno mismo. Si yo siento que hay un comportamiento de otra persona que yo estoy viendo que no es correcto, que a mí me hace sentir incómoda, que no me gusta, que yo no quiero, entonces yo pongo un alto. Pero ahora, si de repente viene y dice, no, pero es que yo nunca le dije nada, entonces, no, o sea, no es correcto. Pues sí, no es correcto, definitivamente, pero si yo nunca puse un límite, probablemente la persona pensó de que usted se sentía bien con eso. Claro. Entonces, ahí es donde el respeto empieza por uno mismo. Entonces, cuando usted está en una situación en la que no se siente cómoda, que no se siente bien con el tratamiento que se le está dando, entonces ahí es donde usted comienza a establecer límites. Obviamente hay veces que es difícil porque es de repente un jefe, pero entonces debe escalar. Aquí lo que está diciendo Vilma es que a ella le gustaba a él. Entonces, claro, ya cuando ahí no le gustaba, pues ya. Claro, ahí tienes un problema porque no me parece lo correcto, pero ahí es donde estás empezando tú un flirteo dentro del trabajo que tiene un peligro, claro. O sea,
definitivamente, ¿no? Porque hay muchas empresas que no permiten tampoco que haya líos entre empleados, ya sea un flirteo que está aprobado, vamos, por las dos personas, ¿no? Sí, de hecho ahí sí no es recomendable, incluso, obviamente es prácticamente imposible por lo menos el lograr controlar o prohibir las relaciones entre compañeros es bien difícil realmente porque siempre se termina dando, pues, o sea, se conocen ahí, hay algunos que son hasta casados. Por ejemplo, una vez tuve el caso de unos muchachos que uno pasaba sobándole el pelo a la muchacha y el muchacho era casado. Entonces son circunstancias en las que igual para nosotros es bien complicado porque yo no me puedo ir a meter, pero simple y sencillamente de repente o sea, a mí me daban ganas de reunirme con él y decirle, bueno, yo sé que no es casado, ¿qué le pasa? Aparte de que da una mala imagen para la empresa, que de repente estén llegando clientes y ustedes o de repente ven una parejita ahí acariciándose, dando cariño y todo eso. Entonces de repente es un poco feo. Ya en el caso que dice Vilma, pues de repente ahí ya es una cuestión de que pues si le gustaba está bien, solo que para todo hay momento, Y luego, claro, otra vez lo mismo, de repente Vilma luego le pilla sobándole la pierna a otra, no le va a hacer gracia. Entonces ahí es donde ya empiezas con es que era acoso. Pero claro, era acoso desde el minuto 1, ¿no? O sea, era una cosa que tenía que haber cortado porque no era apropiado, y menos dentro del trabajo. Así que en el caso de Vilma yo creo que ahí lo que hay que pensar es que es mejor no meterse en camisa de 11 varas o dejar las cosas así para otra ocasión. Hay otro punto, y también que ahí, eso sí quiero dejarlo claro, o sea, de repente puede ser que uno inicie un tipo de relación, que de repente, vea, como decía, tal vez de repente en un inicio lo permitía, pero después resulta que algo no funcionó y entonces se vuelve una situación incómoda, pero desde el momento que yo digo no, es no. O sea, independientemente de lo que ha ocurrido en el pasado, pero no es no, pero uno tiene que establecer límites. Ahora, si ella nunca dijo nada, pues de repente ahí sí no puedo hablar definitivamente de que es un acoso. Claro, claro. O sea, lo que no puedes venir es días después y alegar que había pasado algo, ¿no? Bueno, aquí nos están viendo muchas personas, se están conectando muchas personas. Les invito a todas a que compartan el live en sus redes sociales para que llegue a más mujeres, ya que estamos empezando con las preguntas. Entonces, tenemos tiempo para que todavía pueda llegar este live a otras personas. Compartirlo, por favor, por Facebook, Instagram, a través de las redes sociales, nos podéis encontrar. En iconos, @iconosim, y en el mío a Under the Cocoa Tree en Facebook o en carla.d.herrera Instagram. Nos dice Sandra Pacheco, qué bueno que hagan estos lives y que aborden estos temas. Por eso me gusta esta muchacha española, está pilas en lo que queremos saber. Estoy de acuerdo contigo, Sandra Pacheco, estos son temas fuertes y queremos saber todo tipo de cosas. A mí me gustaría, tengo que seguir con las preguntas, pero me gustaría también dejar para más adelante el tema de saber hasta qué punto tienen los jefes o los empresarios de una empresa que tomar acción dentro de una situación de acoso dentro de la empresa. Pero vamos a seguir con las preguntas y luego lo vemos. Gracias, Sandra. Cristi María Bustamante nos dice, a mi esposo lo despidieron de una empresa porque supuestamente acosaba a las empleadas. Mi esposo murió el año pasado y resulta que 2 de las muchachas que lo denunciaron llegaron al velorio a pedirme perdón porque mintieron. Cuento esto porque no siempre es cierto. La verdad que eso es una situación durísima, la que nos está contando Cristi. Y eso es cierto, como le decía, creo que lo comenté hace unos minutos y les decía, o sea, que tampoco hay que abusar de las situaciones, porque sí he tenido casos, así como el que ella relata, es cierto, hay mujeres que de repente por querer dañar o por querer fastidiar a alguien, o sea, pueden venir y generar ese tipo de situaciones. Un caso como el que ella comenta, tuve conocimiento no en el ejercicio profesional o en alguna empresa que asesore, sino que en su momento hace años, hace como 10 años, yo fui parte del grupo de conciliadores del Ministerio de Trabajo y entonces ahí atendíamos un montón de casos relacionados con despidos y todo eso, y recuerdo que hubo un caso bastante similar en el cual al jefe se le estaba acusando de lo que era un acoso laboral de las empleadas y no era, y al final resultó que no era cierto, pues, o sea, al grado tal de que las empresas, tanto la empresa como él llegaron a un arreglo ahí en la instancia de conciliación, pues, pero que sí, realmente nunca le lograron demostrar, o sea, llegaron las denuncias, creo que eran 2 o 3 muchachas que se habían puesto de acuerdo entre ellas,
y lo hicieron ver como que había un acoso por parte de ellos, pues, ¿y qué es lo que pasa? Que de repente en algún momento tenían bromas y surgió un problema en el que hubieron discrepancias entre ellos, problemas entre ellos, y ya dijo, no, es que él me acosa. O sea, porque de repente tal vez siempre se han acostumbrado a, ajá, bonita, ¿cómo está? Ajá, muchacha, ¿cómo está? Ajá, mujer guapa, ¿cómo? Entonces de repente, pero han estado en ese tipo de tratamiento, o sea, se han llevado de esa forma y de repente hay un problema. Tal vez pongámosle que el jefe le llamó la atención por algo y entonces ya hay algún tipo de represalia por parte de esta persona. Entonces ahí son situaciones que no hay que, o sea, como les digo, no hay que abusar de repente de las herramientas, porque después nos puede pasar de que cuando sea cierto ya nadie nos va a creer. Entonces ahí, y por de repente alguna que invente una situación de esta, ya después hay personas que sí en realidad sufren una situación de estas y que realmente ya después ya nadie les cree porque asumen de que es mentira. Claro, o sea, yo creo que aquí lo que hay que ponerse es en los pies de la mujer y pensar, me gustaría que a mi hermana le montaran este pollo con su esposo, o sea, ponerse en la situación de alguien a quien uno ama para ver realmente lo injusto que es. Una que con nuestras compañeras mujeres del mundo en el que vivimos, ¿sabes? Empatizar y decir, ¿cómo le voy a hacer esto a otra persona? Uno, estoy vulgarizando que si alguien sí está pasando un acoso y yo me lo estoy inventando, o sea, menudo morro. Y dos, a la mujer de este señor al que acusaron de que era todo mentira, qué horrible estar en sus pies y al final hay muchos hombres que tienen familia y que no hay que aprovecharse de las situaciones, o sea, es algo muy feo. Una situación de estas podría causar hasta una ruptura matrimonial y que se desintegre una familia por una gran mentira. Desgraciadamente, oye, cuando nuestros esposos se van a trabajar todos los días, pues ahí hay confianza y desgraciadamente cuando entran estas cosas y encima que sean mentira, pues la verdad que manda narices. Bueno, o sea, desde luego que decirle a Cristi que lo sentimos muchísimo por ella y que esperamos que eso haga ejemplo para que las personas que puedan haber hecho este tipo de comportamientos se lo hayan planteado, se den cuenta que es una aberración, es realmente sucio y bajo y que uno tiene que tener una serie de valores y una moral y eso la verdad que va contra... A mí se me hace el estómago como que se me pone todo revuelto de pensar que alguien pueda tener esa malicia. Entonces, hagamos el bien y, uno, no miremos a quién y, dos, no hagamos lo que no nos gustaría que nos hicieran. Porque si alguien a que nosotros queremos sufriera algo así, no nos parecería bien. ¿Cómo está el Código Penal nuevo? Nos dicen, con el tema de acoso laboral, abogada. Soy Viridiana Paz de San Buenaventura Francisco Morazán. Hola, Viridiana, a ver qué nos cuenta. Esto es una pregunta muy general. Sí, es demasiado general y francamente no quisiera ahondar en un tema que no es mi área de especialización. Yo me especializo en la materia laboral directamente. Entonces yo les puedo abordar la respuesta desde el punto de vista, lo que tú mencionabas, de qué pueden hacer las empresas a nivel de repente como un procedimiento sancionador para la persona que se encontraba culpable de un acoso laboral, pero ya para una situación penal. En primer lugar, no manejo el nuevo, y de repente también no quisiera darles una respuesta o una apreciación equivocada de un área que no manejo. O sea, los abogados al final, por lo menos en mi criterio, somos como los médicos. Cada uno tiene su área de especialización y yo considero de que esa pregunta se la puede abordar mejor un abogado penalista. Bueno, pues ya lo sabes, a ver si te conseguimos un abogado penalista para todas estas preguntas, ya que son con otro matiz, ¿no? Sí me parece interesante lo que estabas diciendo dentro de cuando se prueba un acoso laboral, y pongamos que tú tienes como la de los pantallazos que habíamos comentado al principio. Espera, que no sé si se ha configurado la imagen. ¿Estás conmigo, Marta? Marta, ¿me oyes? Es que creo que la hemos perdido ahí un momentito, a ver si vuelve a conectarse. Le vamos a escribir, pero vamos a aprovechar esta pausa para invitar. Vamos recibiendo un montón de preguntas y eso es algo que me encanta porque la verdad que para eso estamos, para hacer todas estas respuestas, ¿no? Y de estos temas tan fuertes. Me ha dejado, la verdad, helada el tema de Cristi María Bustamante. Vamos a esperar que se vuelva a conectar Marta para hacerle preguntas, porque sí me gustaría saber qué tipo de pruebas tienes que tener. Evidentemente, lo que está diciendo es que si tú tienes un pantallazo de tu chat WhatsApp personal, oye,
eso es una prueba definitivamente. Hay gente que hasta graba conversaciones o hace cosas así, ¿sabes? Para conseguir pruebas. Pero me gustaría saber qué tanto puede ser. A lo mejor ya le ha regresado la luz a Marta, o sea que si Dios quiere se va a empezar a conectar su sistema de internet y va a poder volver con nosotros. Lo que me gustaría saber es como tal las pruebas, si a lo mejor tus compañeras de trabajo podrían testificar en tu apoyo. También hay que hablar de que muchas veces uno tiene un jefe directo, pero luego hay jefes por encima de este jefe directo. También saber si la responsabilidad de esto la tienen las empresas en recursos humanos, si eso es algo que ellos tienen que investigar por su cuenta. Desde luego que es bastante complicado, ¿no? Y como decíamos al principio, uno siempre piensa en el tema del acoso sexual dentro de una empresa, ya sea de una palmadita, de un roce, todo empieza como así, se puede ir escalando, pero hay muchas más cosas, como había dicho ella, a lo mejor puede ser algo racial, que también le vamos a preguntar. En su día estábamos hablando de que había mucho también discriminación por temas raciales, que a lo mejor se hacen diferencias y que son tan sutiles como darle más trabajo a una persona que a otra para hacerle quedar mal o que siempre entrega las cosas tarde, y en realidad es que no está proporcionado ni bien distribuido en la carga de trabajo. Y los jefes a veces se aprovechan de esta situación. Yo creo que lo importante es mantenernos de una manera profesionales dentro de nuestro trabajo, porque en cuanto empezamos a romper esa barrera en la que empezamos a medio ligotear o sí, ligar con compañeros, luego es un poquito complicado si las cosas van mal, el cómo te retractas o de qué manera, o mismamente que a lo mejor estabas con un flirteo dentro del trabajo que todo iba bien, pero oye, te ha dejado de gustar, te gusta otra persona, quieres parar y es complicado de repente detener una situación. Y claro, el ser humano se enoja y lo malo es actuar con poder dentro del trabajo, ¿no? Y eso es lo que está pasando en muchos casos, que lo hace mucha gente. Entonces vamos a ver si Marta se conecta. Por mientras, yo pediros que, por favor, compartáis este live dentro de vuestras redes sociales para que puedan llegar a más personas, o a través del WhatsApp con personas que creáis que puedan haber sufrido algún tipo de acoso laboral, desde el más leve hasta el acoso más fuerte. Ya le voy a preguntar yo también a Marta a ver si nos puede dar un ejemplo de una circunstancia que ella haya vivido como abogada, y porque dice que tiene como muchos relatos para contarnos, pero bueno, que estéis conectadas. A ver, Marta, nos contaba. Sí, mil disculpas. La verdad que no sé qué problema estoy teniendo, pero ahorita me conecté al celular, entonces de repente tal vez podamos solucionar el problema. Okay, la última pregunta que escuché fue la del Código Penal, y pues sí les comentaba de que de repente definitivamente considero que la mejor forma de evacuar esa pregunta sea a través de un abogado penalista. Aquí tenemos a Santa Isabel Gálvez, que nos pregunta: hola, buenas tardes. Trabajé por años en la maquila y muchos compañeros me piropeaban y me enamoraban, exagerado. ¿Eso es considerado acoso laboral? De repente, si la persona no da pie para eso, o usted la hace sentir, como le digo, de repente los parámetros para determinar si es puede ser constitutivo de acoso es de que uno, no estoy de acuerdo, yo no me siento cómoda con la situación y definitivamente no lo apruebo bajo ninguna circunstancia. Entonces, en este sentido, hay que ver una cuestión también. O sea, yo no puedo tampoco, ¿cómo les puedo decir? Yo no puedo decir, es que todo el mundo me enamora. O sea, estoy rompiendo corazones aquí en el trabajo y todo va a ser acoso laboral. O sea, el acoso sucede cuando de repente estamos en una situación de que ya deja de ser gracioso, que es una situación insistente, que de repente yo salgo del trabajo y me sigue, me llama por teléfono, me llama de madrugada, en el trabajo no para de verme, y es una situación que yo definitivamente no apruebo. O sea, el hecho de que alguien venga y le diga, usted es guapísima, ay, yo quisiera ser su novio, pero siempre se maneja la línea del respeto, y sobre todo yo también me doy a respetar, entonces ahí yo no puedo hablar de un acoso, pues. O sea, por eso es que le digo, de repente hay que establecer límites. Y va a depender de la forma en la que me hace sentir el comentario, de la intención con la que se haga, también es otro punto que es bien importante, que, o sea, hay de piropos a piropos, pues. O sea, de repente no va a ser lo mismo que le digan usted, bella dama, ojos de lucero, o sea, o que de repente ya le salgan con una vulgaridad, porque entonces ya ahí, si yo no permito, no doy, o yo no he dado pie a ese tipo de comportamiento, entonces es algo que definitivamente yo no debo tolerar.
Porque claro, un acoso puede ser que no vaya escalando a, porque luego ya decíamos tú y yo lo que era ya el tema del chantaje, ¿no? Si me haces esto, te puedo conseguir un aumento de sueldo, o que eso ya es el evidente, ¿no? O la palmadita en el trasero porque soy tu jefe y entonces no vas a decir nada. Pero siempre tiene que haber ese punto de acoso. Si al final es una persona amable que le dice lo mismo a ti, a Juana y a Pepa, pues a lo mejor tendría que decirle recursos humanos, oye, deja de piropear a las mujeres porque no se sienten cómodas. Pero, claro, hay todo tipo de acoso. Bueno, nos preguntan. Correcto, Vamos. y eso se puede hacer. De hecho, yo considero que debe hacerse definitivamente. No hay que dejarlo pasar. Claro, porque es que si no, se convierte en un problema. Yo estoy de acuerdo contigo. Nos dice Carlos Herminio Urrea, muy buena la ponencia de la abogada y máster, pero ¿qué pasa cuando son las mujeres las que acosan al jefe o al empleado? También puede ocurrir, de hecho. Lo que pasa es que ahorita no lo estamos, o sea, obviamente no lo estamos tocando el tema porque si se fija la ponencia que se me permitió, pero de hecho al inicio, no sé si él estaba desde el inicio de la charla, yo le decía que no solo las mujeres son víctimas de acoso laboral, también los hombres han sido víctimas de acoso laboral. Y el problema, ¿sabe cuál es? Que de repente han habido casos o circunstancias incluso de que al hombre, al momento de que el hombre no participa del acoso del que es víctima, entonces ya ahí es cuando más bien es la mujer que inventa, sí, es que fulanito me acosaba. Claro. Entonces de repente ahí hay una circunstancia, pero como tú mismo la decías, ahí depende de la integridad, de los principios y de los valores que tenga cada persona. O sea, lastimosamente ahorita yo estoy hablando del acoso laboral en mujeres, pero no quiere decir que solo las mujeres se da, también los hombres son víctimas de acoso. Y no solo sexual, sino también de todo tipo de acoso. O sea, ahí... incluso por parte de los jefes. Yo tuve caso de hecho creo que hace algunos meses tal vez, en que me di cuenta de que de repente había un jefe que a todos los empleados les decía de que mejor iba a contratar mujeres para el trabajo que ellos hacían, porque porque no podían ni levantar una caja, que debería de contratar mujeres, y comentarios, o sea, desde un punto de vista denigrante para los empleados. Entonces, en ese caso, yo lo que hice fue que le tomé la declaración empleado por empleado. En este caso, todos eran hombres, pero sí estaban siendo víctimas de acoso por parte del jefe directo. Y entonces a quien sancioné fue al jefe directo, no a ellos. A pesar de que él decía de que él era el jefe y de que los empleados no le estaban trabajando bien y todo lo demás, pero yo me percato que quien en realidad estaba fallando era el jefe, no los empleados. Entonces yo sancioné al jefe, no a los empleados. A ver, nos dicen, buenas tardes. Esta charla de acoso también aplica para colegios y escuelas, así como en nuestros barrios y colonias. Yo soy presidenta de patronato en Puerto Cortés y siempre me ha perseguido todo tipo de hombres que suelen acosarme con piropos y tanta cosa. Bueno, realmente que eso es bien difícil. Aquí sí, realmente lo que estamos hablando es de acoso laboral. Y el acoso laboral está estrictamente relacionado con lo que es una relación de trabajo. Ahí sí definitivamente no podríamos... no podríamos ventilarlo de otra forma. Ahora bien, ya cuando vienen y me dicen que de repente la patanería con la que podemos encontrar a diario, que de repente va caminando y empiezan a decir algún tipo de comentario inapropiado, pues es algo que simple y sencillamente ustedes ignoran. En la calle, por ejemplo, o sea, sería mentirosa yo si les digo, no, pues mire, voy a presentar tantas denuncias como personas que se encuentre usted en la calle que le van a decir algo. O sea, eso es mentira. Pues, o sea, si muchas denuncias por cosas graves realmente no se les da seguimiento, mucho menos algo así. Claro, no. Al final, claro, estamos hablando de situaciones de peso. No lo de los piropos y que te persigan y que ay, qué bonita eres, pues bueno, chico, eso, ¿no? Pues mira, siéntete halagada por un lado. Y si son muy pesados, pues desconecta o ignora. Nos dice, Carla, soy Virginia Andrade y estoy viviéndola. No, viéndola, perdón. Hola Virginia, gracias por vernos. Me encantan sus lives, qué bien, me alegro. A mí me encanta que os gusten y que los disfrutéis y sobre todo que sean temas que os llamen la atención. Mire, a mi hija siempre me la han acosado y hasta me la embarazó un jefe que ella tuvo y no se hizo cargo. Ella nunca dijo nada por miedo a un despido. Pero esto es escandaloso. Porque ya con un bebé por medio tú no puedes probar una paternidad. Sí, o sea, en eso sí, o sea, yo puedo probar la paternidad, pero
pero como que sea prueba de acoso, realmente vamos a que de repente ya para tener una relación sexual, o sea, porque los niños tienen que venir producto de una relación sexual. Obvio. Pero ahí ya tiene que haber algún tipo de consentimiento por parte de ella. El hecho de decir me obligó a, pero de repente no hay ningún indicio de que la forzaron o algo, entonces de repente ahí, o sea, hablando honestamente a lo que es, no sería como una prueba de acoso laboral. Porque si fue que el jefe la forzó y la violó, estamos hablando de un abuso sexual, no un acoso laboral. Entonces ahí ya es otra instancia, usted tiene que ir a denunciarlo por violación. Pero de repente si fue que ellos durante algún tiempo mantuvieron una relación, producto de esa relación tienen un hijo, y ya después él no se hace cargo del hijo, y por esa razón es que ahora está alegando acoso sexual, acoso laboral, eso no es un acoso. O sea, realmente que no es un acoso. Ahora bien, hay empresas que no permiten ese tipo de situaciones. Es como, por ejemplo, que de repente en el reglamento interno está prohibido. No es propiamente dicho una causal de despido, pero sí puede prohibirse que hayan parejas dentro de la empresa. Entonces, normalmente lo que se hace es de que el que se tenga más antigüedad dentro de la empresa se queda y el más nuevo se liquida, pero se le paga el 100% de sus prestaciones. Eso es lo que se maneja actualmente, pero ahí depende de la empresa. Pues si de repente en los lineamientos internos, en el reglamento interno de la empresa está prohibido, entonces ahí sí. Pero así como plantea ahí el caso, recuerde de que en este tipo, por eso de hecho no es recomendable tener lo que son relaciones de pareja entre compañeros de trabajo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que mientras están bien no hay problema, pero cuando vienen los problemas o cuando hay pleitos, entonces involucran los problemas personales en el trabajo. Entonces ahí es lo delicado. No me atrevería a opinar en eso porque no sé realmente cuáles fueron las circunstancias o por qué ella dice que la hija la acosaba. Te voy a poner un ejemplo, Marta, porque siguiente frase, y entiendo que también viene de Virginia Andrade, y disculpar la lengua, porque pone, gracias a Dios, al cabrón lo despidieron y a ella ahora es jefa. O sea que, ojo con eso. Entonces, si le despidieron, mi pregunta es, ¿podría haber sido un caso en el que de repente, si me haces esto, como lo de Me Too, como lo de Estados Unidos, como lo de Estados Unidos de si te acuestas conmigo voy a conseguir que te suban de puesto, tal y cual. Entonces la mujer, mal hecho, imagínate, accede a hacerlo o se toman un par de copitas y acaba sucediendo y entonces si me haces este favor sexual vas a llegar a más situación y luego él no cumple, ponte tú, no cumple. Y ahí es donde ella le puede sacar a él, pues mira, me has puesto un hijo con esta circunstancia y no sé si tendría pruebas o no tendría pruebas, porque si al tipo lo despidieron, tuvo que haber algo de por medio. Pero... O probablemente ocurrió lo que te decía, de que de repente hay una circunstancia en la que el reglamento interno de la empresa prohíbe los tipos de relaciones entre parejas. Por ejemplo, si a mí me pregunta, ¿a quién dejaría yo en la empresa? Yo dejaría a la muchacha embarazada, porque obviamente al estar embarazada yo no la puedo despedir, porque implica una indemnización por despido en estado de embarazo, implica el pago del prenatal, del postnatal, de las horas de lactancia, y entonces hay varias circunstancias. Entonces, de repente, si yo me orientaría por dejar a alguien, pues definitivamente yo la dejaría a ella. Lo que le quería explicar, o de repente lo que les decía, es de que causa de despido por sí, el hecho de tener relación con alguna persona dentro del empleo no es así como que para justificar y perder prestaciones, no. Y como le digo, si de repente hay algún tipo de acoso, tendría que demostrarlo. O sea, que de repente, qué sé yo, algún mensaje de repente donde se evidencie que él estaba condicionando esa noche a cambio de un beneficio. Entonces, que ella accedió a raíz de eso. Entonces, de repente ahí habría una forma de demostrarlo, siempre y cuando no sea una prueba fabricada, como les decía. Ya, y si eso se diera y ella accede y luego evidentemente no hay un riesgo para cualquier tipo de favor, ya sea una relación o otra cosa, es muy difícil de probar eso. Sí, es bien difícil. Realmente que una de las infracciones en las que puede incurrir un patrono o un representante del patrono en una relación de trabajo, de las más difíciles de probar es el acoso.
porque es bien subjetivo de probar, no siempre se cuenta con la evidencia y de repente requiere mucho respaldo, pues, o sea, de repente no, es que mire, me está acosando y realmente yo, no es acoso, o sea, mire, yo le estoy exigiendo esto y estos resultados. Entonces, pero usted no sabe la forma en que lo está pidiendo. Claro, suele ser un patrón, por ejemplo, el hombre que se lo hace a una mujer se lo suele hacer a más. ¿Cómo, perdón? ¿Suele haber un patrón, el hombre que se lo hace a una mujer se lo suele hacer a más? Sí, sí, definitivamente. Hay comportamientos que son repetitivos y que persona nueva que va entrando a la empresa es el mismo comportamiento. Entonces, ahí es donde viene lo importante. Entonces, ¿qué puede, mi mejor consejo de repente para mujeres? Necesidad de trabajo todas tenemos, pero no justifiquemos el soportar este tipo de tratamiento por decir necesitaba el trabajo. Denúncielo. Si usted está siendo víctima de un acoso de tipo sexual y usted ve, pero es que no quiero perder el trabajo, pero por lo menos inténtelo, porque no es lo mismo venir y decir no hice nada por miedo y tuve X o Y consecuencias y al final me terminaron despidiendo y el bandido allá quedó. O en el caso que planteaba la señora, o sea, de repente a la hija quedó embarazada, pero ya quedó embarazada, pues entonces, ¿para qué llegar a eso? Pues una persona a la que no, definitivamente no quería. Entonces, mi mejor consejo es que no hay por qué tolerarse, o sea, no hay excusa para decir me obligaron, Entonces, por mucha necesidad de trabajo que usted pueda tener, lo mejor que puede hacer es denunciar. Qué horror plantearse este tipo de circunstancia por parte de la empleada. Si ella está sufriendo esto y dice, pues mira, como no lo voy a poder probar, pone una cámara dentro de su espacio de trabajo o esto, si se llegara a grabar cualquier cosa, sería válido como prueba. Dependiendo ahí el contenido de la evidencia, ¿sí? Porque de repente ya en una situación de esas hay que ver también que hay grabaciones no autorizadas. Entonces, por ejemplo, una grabación de una llamada telefónica que no ha sido autorizada por la persona, pues de repente es una prueba que podría correr riesgo en una instancia judicial. Pero, sin embargo, para un proceso administrativo para mí sería perfectamente válido. Es más, si yo tuviera un caso así, yo sería de exponer a la persona que está haciendo el acoso hacia el lado empleado, exponerlo de forma tal de que de repente no tenga cómo negarlo, pues. Claro, porque si yo sé que Pepito viene todo el día y se sienta en mi desk y empieza a sobarme o empieza a decirme burradas y tal y cual, yo lo único que tengo que hacer es poner aquí una camarita y digo, si sé que viene todos los martes, aquí va a venir el martes y ya lo capturas y eso sí sirve. Correcto, sí, ahí ya podría de repente con eso ustedes van a recursos humanos y como le digo, siempre y cuando no sea muy elaborado o que de repente una prueba fabricada. Eso es lo único que de repente puede. Sí, O sea, que no un... es como que usted, o sea, no es que me cae mal fulanito y entonces voy a venir yo y voy a provocarlo y lo voy a citar a tal lado donde yo sé que va a estar la cámara y ahí la cámara y casualmente va a grabar solo lo que yo quiero y voy a editar el video de forma tal que no se mire la provocación que hubo de mi parte. Claro. O sea, eso es ahí lo que hay que evitar. Nos dice, me llamo Isidora Batiz y soy garífuna. Me ha pasado mucho esto a mí. Ahí yo quería hablarte del tema de, claro, el acoso laboral también. A mí me han llegado muchos mensajes para este live de personas garífunas que lo que están alegando, si quieres, es un tema de racismo. Sí, también eso sí, que recuerde ahorita algún tema de discriminación por tema de racismo, por lo menos en alguna empresa no recuerdo alguno, pero sí tuve casos en la misma experiencia en el Ministerio de Trabajo, no directamente con garífunas, pero sí con personas misquitas, que eran personas de la Mosquitia y trabajaban en cierto restaurante de aquí de la ciudad. Entonces, y desconozco la razón, pero el restaurante tenía varias personas contratadas y todos eran de ahí de la Mosquitia y sí recibíamos varias denuncias por malos tratos o por de repente humillaciones, porque es que de repente lo que ellos nos decían es de que por el hecho de por dónde venían ellos o por la necesidad de trabajo, las limitaciones con las que ellos vivían, la gente esta quería de como que ellos vivieran agradecidos de por vida. Que gracias a ellos tenían comida, gracias a ellos tenían una cama para dormir, o sea, todo ese tipo de situaciones, entonces sí recibían bastante humillaciones. Entonces, ahorita ha sido un ejemplo muy reciente, lastimosamente, pues no tendría alguno que comentar,
pero sí recuerdo ese caso en el Ministerio de Trabajo y que fue, o sea, no fue un caso aislado, sino que fueron como 3, 4 casos en lapsos de tiempo y eran, el común denominador era ahí de que eran personas misquitas y que trabajaban en el mismo restaurante. Y entonces ellos y relataban casi los mismos hechos. Qué horror ese tipo de circunstancia, qué difícil. ¿Se puede establecer acoso o discriminación laboral? No sé si entra dentro de la misma burbuja. Si tú ves que tú eres muchísimo mejor empleado, imagínate, y eres una persona de la mosquitia o eres una persona garífuna que el otro empleado, y sin embargo al otro empleado le van haciendo escalar más, le suben el puesto, le dan incentivos, le dejan irse pronto a casa, y tú eres la que está ahí hasta las 7 de la tarde, todas las tardes, y a ti te tratan de menos. ¿Eso si se puede llegar a probar que hay una injusticia, es acoso laboral o no entra dentro de eso? Pues de repente tal vez ahí podríamos hablar de un tipo de acoso por discriminación o por cuestiones de género. Por ejemplo, si el caso fuera entre hombres, que está un hombre y una mujer ejerciendo la misma función con el mismo trabajo, pero resulta que el hombre gana más por ser hombre que la mujer, entonces ahí hablamos de una situación de desigualdad por cuestión de género. Entonces sí, también habría una circunstancia que podría investigarse. Ahora bien, si es por la etnia, de repente por mi religión incluso, podría ser una situación de esa. Entonces hablamos de un acto discriminativo que podría investigarse. Ahora bien, ¿cómo podríamos? O sea, la pregunta del millón sería aquí, ¿cómo demostramos que es por eso que no me aumentan el salario? ¿O cómo puedo demostrar yo que por eso no me dieron el ascenso a mí? O sea, que ellos pueden decir, no, es que realmente a él se le dio porque él tiene esa preparación, él tiene este plus, él demostró, salió mejor en las evaluaciones. O sea, cualquier excusa es válida. Le pueden dar un montón de excusas. Entonces ahí lo difícil en este caso sería probarlo. Claro, porque el mismo ejemplo que lo he puesto yo puede ser el típico ejemplo del hombre que diga, no, a él le invitan a los bares o a ver el partido de fútbol y el jefe es encantador con él y a mí me tiene todo el día trabajando y soy la que saca todo, pero no se me recompensa de ninguna manera. O sea, correcto, pero ¿cómo voy a demostrar? O sea, ahí no puedo evitar yo que de repente el jefe tenga más apego de repente con otra persona, pues se llevan mejor, le cae mejor. O sea, eso ya no. Para mí difícilmente podría demostrarse una cosa. Ahí podría ser una cuestión discriminativa si es por el hecho de que es mujer o hombre, o si está muy marcado o muy obvio que sea por una cuestión de discriminación. Pero de ahí a que lo logre demostrar lo veo sumamente difícil, honestamente. Bueno, nos dice Patricia Díaz Sorto, excelente tema. Gracias, Patricia, por estar viéndonos. Y aquí tenemos una pregunta bastante larga que nos hace Nadia Herrera. Buenas tardes. Carla, siempre tocando excelentes temas. Gracias, Nadia. Mi consulta. Aquí en mi empresa tengo el caso de una pareja. Él es casado. Ella está soltera con 3 hijos. Hace poco me di cuenta de esa relación. La situación que conozco la familia de él. De hecho, han estado en reuniones de mi familia. He compartido con la esposa. Y me siento tan mal que todo esto esté pasando en mi empresa y no saber qué hacer, ya que dentro de sus funciones laborales no les afecta. Como gerente no veo razón para suspender, pero mis principios me indican otra cosa, así que me siento contra la espada y la pared. ¡Qué incómodo! Sí, a ese punto quería llegar y ahí es lo delicado de este caso. ¿Por qué? Porque es lo que les decía, o sea, las relaciones entre parejas, las relaciones entre compañeros de trabajo, es mentira que las vamos a poder eliminar. O sea, parece mentira, pero como que se conocieron en el trabajo, ahí se enamoraron y se terminaron casando. Y hay empresas que lo prohíben y nomás se casan, tienen que tomar la decisión de que salga uno de ellos. Pero por eso les decía, tiene que pagársele prestaciones, o porque no es o sea, en ninguna parte del Código de Trabajo dice que es causal de despido el hecho de tener una relación sentimental con un compañero de trabajo. No dice. Entonces, al no estar regulado, entonces no estaríamos hablando de un despido con causa justificada. Entonces, en este caso particular, para la chica que hace la consulta o que de repente hace el comentario, definitivamente es una circunstancia súper incómoda. Para uno de mujer, sobre todo, el estar en una situación de esas lo hace sentir súper mal. O sea, yo soy del tipo que capaz ya lo hubiera citado a él y decirle, bueno, ¿qué te pasa? Y de repente no es lo correcto, porque uno no se debe involucrar en la vida personal de los empleados.
No es lo correcto, pero ahí de repente el corazoncito de mujer puede ser que sí, que de repente le diga, bueno, mire, no lo siga haciendo, pues. Bueno, pues la verdad que nos está viendo muchas personas, nos están dando la enhorabuena por el tema, pero yo no tengo por el momento ninguna pregunta más. Quería preguntarte a ti, ¿cuál es la situación o el caso más engorroso que hayas podido tener tú de abuso laboral? Pues de repente así como engorroso, sí tengo esa, que es una circunstancia, no es tan viejo ese caso, de hecho es una situación en la que yo sé que el empleado me está diciendo la verdad, o sea, que porque no es un hecho aislado, sino que es, en mi opinión, es un jefe abusivo el que tienen. Entonces, que el acoso al que él está sometiendo a los empleados no viene, o sea, no es un caso aislado, sino que varias personas pueden tener el mismo problema. Entonces, al final de cuentas, las cosas eventualmente van a caer por su propio peso, porque hasta el momento, lastimosamente, ahí es donde quedo en una situación así como que bien como de impotencia, porque no he podido, o sea, encontrar el suficiente respaldo para decirle, bueno, mire esto acá. O sea, incluso yo llegué a un punto, en un caso hace años, no fue en este caso que les menciono, pero sí hace años, llegué a un punto en el que cuando yo miré que yo por más que traté de hacer algo y que de repente no se solucionaba, no era un acoso sexual, era un acoso laboral plenamente. Entonces, cuando yo vi que no se pudo hacer algo, yo misma, así, de repente en algún tipo de conversación, yo le dije al empleado, mire, vaya al Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque hasta cierto punto, obviamente, o sea, yo no es que le voy a recomendar que por todo, porque me miró feo el jefe, yo ya voy a ir a poner una denuncia, porque tampoco se trata de eso, no se trata de abusar tampoco de la empresa, ni pretender solo afectar. Pero hay circunstancias en las que en realidad son injustas y que de repente, vaya, lo más engorroso que te puedo decir yo es cuando ya me siento yo que no puedo hacer nada, que yo estoy ante una situación que en realidad yo siento que no es justo y que no he podido hacer nada. Entonces ahí sí, en esa ocasión anterior, yo sí le dije a la persona, mire, vaya al ministerio. ¿Por qué? Porque al momento cuando ya llegó con el inspector, yo misma lo atendí y entonces yo ya tenía un respaldo para decirle a la empresa, si nosotros seguimos permitiendo esto, el problema lo va a tener la empresa, Claro. no el empleado. Entonces sancionemos y en esa ocasión pues así lo logré. Y en este caso que sí tengo actual, pero ya es de varios meses atrás, todavía estoy en eso, pero entonces encontrando la forma de que de repente haya alguien de que ya por lo menos tener la evidencia necesaria pues para poder proceder con este caso, porque sí, ahí no es algo permitido, por lo menos no es algo que me guste. Claro. Pues bueno, yo ahí ya tenemos todos los datos. Si me llega a llegar alguna pregunta, te la haré llegar. Y lo mismo vamos a poner en las redes sociales donde te pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram por si las personas quisieran contactarte por cualquier cosa, Marta. Pero agradeciéndote muchísimo el tiempo de esta tarde y tu sinceridad con las respuestas, que al final es lo más importante cuando se trata de un tema, ¿verdad? Sí. Legal. Así es, así es. Bueno, estaremos en contacto y te agradezco muchísimo el tiempo que has tenido para mí y para Iconos. Vaya, para servirle, mucho gusto. Y saludos a todos, muchas gracias por su atención. Bye. Bueno, pues nada, ya lo habéis visto, hemos tenido a Marta Gutiérrez que nos ha explicado, es una abogada del tema de abuso laboral. Hemos podido hacer todas las preguntas de las que teníamos dudas, han habido ejemplos y casos fuertes que la verdad que a mí me han dejado completamente anonadada.